Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Hoy tenemos la ocasión de poder revisar el proceso de un partido con una trayectoria como ha sido Cambio Democrático, conocido como CD. Un partido que fue cancelado por un proceso a través de brindarle la oportunidad al ahora presidente Nayib Bukele. En aquel momento CD prácticamente estaba desarrollando un trabajo bastante discreto. De la noche a la mañana surge la posibilidad de que el precandidato Nayib Bukele se inscribiera a través de Cambio Democrático para optar a las elecciones del 3 de febrero del 2019 y se vino una avalancha que dio como resultado la suspensión de la vida jurídica de Cambio Democrático. En esta noche revisamos ese proceso, cómo fue, cómo está y hacia dónde va Cambio Democrático en este resurgimiento del azul y oro que son sus colores tradicionales. Para eso me acompaña el licenciado Aldo Álvarez, quien es abogado y notario de la República y sirve al Partido Cambio Democrático como secretario nacional de comunicaciones. Aldo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Ricardo, un gusto, placer estar aquí por vez primera en este medio y pues aquí estamos a la orden. Un abrazo. ¿Qué ha sido de Cambio Democrático? Nos dimos cuenta de ese proceso turbulento que vivió a través de esta suspensión y luego todo el proceso que ha tenido de recolección de firmas para el resurgir de Cambio Democrático. ¿Cómo inicia todo esto, Aldo? Bueno, inició realmente hace ya varios meses, ¿verdad? De hecho, prácticamente vamos a tener un año de haber comenzado el proceso. Nosotros fuimos cancelados, si el televidente no lo ha registrado, a finales de julio del año pasado. Ya tú has contextualizado muy bien, ¿verdad?, cuáles fueron las razones de fondo, ¿verdad? El CD fue cancelado por haber inscrito como candidato en ese momento a la presidencia, al ahora presidente Nayib Bukele, y se armó todo un plan conspirativo que ya todos conocen para cancelarnos. Luego de esa cancelación, a finales de julio, ¿verdad?, se llevaron a cabo todos los recursos legales que podíamos llevar dentro del tribunal. Ya, todos llegaron al mismo resultado, como ya se podrán imaginar, ¿verdad? Y nosotros concluimos la parte judicial, la pelea judicial, con la presentación de un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Valga decir, amparo que hasta esta fecha no ha sido resuelto, ni siquiera en análisis in limine, o sea, no ha habido ni siquiera análisis liminar. Yo fui la semana pasada a la secretaría de la sala a preguntar por el caso, porque tenía pues curiosidad. A más de un año, lo presentamos en octubre del 2018, me dicen, mira, no hay ninguna resolución, ni siquiera admisión o no admisión, simplemente el caso como que no se hubiera presentado. Entonces, parece ser que esta sala también tiene esos vicios, ¿verdad?, que anteriores salas habían tenido, de la justicia selectiva, ¿verdad? O sea, casos que entran la semana pasada, ¿verdad?, algunos sí se le da celeridad, pero otros parece que no. Independientemente de eso, nosotros teniendo las cosas claras, dijimos, bueno, vamos a comenzar el nuevo partido. No nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Y en diciembre del año pasado, se hizo la escritura de constitución, ¿verdad? Se firmó la escritura de constitución y se presentó al Tribunal Supremo Electoral la primera semana de enero. ¿Por qué no le cambian el nombre, Aldo? ¿Por qué se mantiene Cambio Democrático? Todo apuntaría que no podían utilizar el mismo nombre o no había ninguna limitación. No, legalmente no había problema y yo te voy a contar por qué. Antes de la ley de partidos políticos, cuya vigencia es de 2013, todas estas regulaciones estaban en el Código Electoral.
Y en el Código Electoral, en efecto, decía que cuando un partido fuera cancelado, durante un año no podía usarse ni nombres, ni colores, ni distintivos, ni lemas del partido que había sido cancelado. Por esa razón es que tú te recordarás cuando cancelaron al PCN y al PDC, tuvieron que ponerse otros nombres. Uno se puso Concertación y el otro se puso De la Esperanza, ¿verdad? Porque no podían usar los mismos nombres. Entonces, los mismos de siempre, ¿verdad? La partidocracia, ¿verdad? Obviamente, para que no le volviera a pasar eso, para ponerle una especie de seguro y cerrojo, cuando se hizo la ley de partidos políticos, quitaron esa prohibición. De tal suerte que ellos, pensando en su propio interés, dijeron, si nos volvieran a cancelar un día, podemos volvernos a llamar exactamente igual, usar la misma bandera, etc. Entonces, la ley de partidos quedó así. Entonces, como a nosotros se nos aplica la ley de partidos para organizar un partido nuevo, entonces no existe tal prohibición. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que, si, tras que nos han cancelado indebida, ilegal e inconstitucionalmente, ¿verdad? Y nosotros nunca nos sentimos muertos, es más, nosotros manejábamos esta idea, por cierto, de que el partido parecía que antes estaba vivo, pero estaba medio muerto, porque no tenía así como que gran proyección, y después que nos cancelaron, el partido estaba muerto, pero tenía más vida que nunca, porque la gente era... Fueron tendencia por semanas en redes sociales. Así son las ironías de la vida. Entonces, para nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, el partido nunca, y de hecho nunca dejamos de funcionar, como que el partido nunca dejó de existir, ¿verdad? Me refiero a la comisión política, a los organismos internos del partido, y siempre dijimos públicamente el Partido Cambio Democrático, especialmente porque el partido tenía y tiene todavía una representación legislativa, ¿verdad? El diputado Juan José Martel. Por tanto, exigimos siempre ese respeto mediático de que se refirieran a nosotros como partido, y de hecho nunca se dejaron de referir a nosotros como Partido Cambio Democrático. Entonces, y ahí empezó en enero, que presentamos la escritura de constitución para iniciar el proceso de inscripción. Ahí comenzó el calvario en el Tribunal Supremo Electoral. El calvario porque nos han hecho largo todo el proceso que han podido. Creo que ustedes han registrado, amigos televidentes, tú lo has registrado porque ha sido noticia. Desde que nos pidieron 40,000 enmiendas de la escritura de constitución, desde que nos pidieron toda la documentación hasta la magnífica, desde que se tardaron en resolvernos para que se nos autorizara a hacer proselitismo, que desde que le llevamos los libros hasta que nos los entregaron ya legalizados, otro montón de... Y así ha sido un calvario todo el año. Y lo último que yo sí quisiera dejar aquí bastante claro, porque es una cuestión lamentable, porque ya es con este nuevo Tribunal Supremo Electoral. Vaya, porque el anterior nosotros ya sabíamos con quién estábamos lidiando, ¿verdad? El mismo que nos había cancelado, no esperábamos otra cosa de ellos, ¿verdad? O sea, además ya iban para afuera, creo que actuaron conforme como siempre lo habían hecho. Pero se va el anterior tribunal, se elige este, no es que sea completamente nuevo, porque en realidad varios de los anteriores magistrados se reeligieron, especialmente el que entonces era presidente del Tribunal Supremo Electoral, ahí está nuevamente reelecto, el magistrado Julio Olivo. Pero igual dijimos, bueno, ahora tal vez con esta composición vamos a ver una actitud diferente. Llevamos los libros hace un mes, casi un mes, un 24 de octubre, ya con la firma, 705 libros, casi 70,500 firmas para revisión. Este día y hora que estamos hablando, Ricardo, que no ha comenzado el proceso de revisión de firmas. Casi un mes. En un par de días van a ser un mes. Y no ha comenzado el proceso de revisión de firmas. Y comenzó con el pie izquierdo, porque cuando nosotros fuimos a devolver los libros para que lo revisaran la firma, desde el primer día, nosotros llevamos 705 libros y ellos dijeron que no, que eran 702. Contaron mal, contaron a la carrera porque ya tenían prisa por irse.
Entonces digo, miren, no es así la cosa. Total que tuvimos que presentar escritos, actas notariales, donde se hacía constar que habían sido 705 libros los que se habían entregado. El organismo colegiado resuelve que se volvieran a contar. Y el recuento, adivina qué, sí eran 705 libros. Bueno, nosotros teníamos la razón. Los que se habían equivocado eran ellos. Equivocado entre comillas. Luego tácticas dilatorias. Tácticas dilatorias. Viene la siguiente semana, y solo ahí perdimos una semana, casi 2 semanas, perdón. Vino la siguiente, que los magistrados se habían ido a ver unas elecciones a no sé dónde, en misión oficial, y no vieron el caso. Vienen y nos notificaron la tercera semana un escrito a donde nos decían que sí ya se ordenaba que se iniciara con el proceso de revisión de firmas, pero que teníamos que clarificar ciertas cosas. No le llamaban prevención, pero eran prevenciones que no le llamaban prevenciones. Pues. Por ejemplo, un caso ridículo para que el amigo televidente se haga una idea. La ley de partidos dice que cuando se da el proceso de revisión de firmas, todos los partidos en organización tienen derecho a 2 delegados, que son los ojos y los oídos del partido a la hora en que se está revisando la firma. Cuando presentamos el escrito con los libros, pedimos que se acreditaran a 6 personas. Vienen y nos dicen que no, que la ley dice que son 2, que cómo es posible que estábamos nominando a 6 personas, que clarificáramos y nombráramos efectivamente a las 2 personas. Hombre, y yo les digo, en la contestación que les hago, si es que nosotros no somos ignorantes de la ley. Yo estoy claro que cada día que se haga la revisión, ahí no pueden haber más de 2 personas, pero ¿qué tal si alguien se enferma, le pasa algo, tiene un accidente, fuerza mayor? Por eso pedimos acreditar a 6 para que haya otras personas que puedan llegar. O sea, que el día que se enfermen las 2 o le pase un accidente a las 2, ese día no va a haber delegados en la revisión de firmas, pues. ¿Ya? No vamos a tener ahí observadores. ¿Cuántas firmas lleva cada libro de los que presentaron? ¿O no es 100 cada libro? Son 100, tiene 100 folios y cada folio es una ficha para la firma. En realidad se le llama firma, ¿verdad?, en términos coloquiales, pero en realidad es una ficha que lleva la firma del ciudadano. Entonces, en teoría hay que ir contando uno por uno, ¿verdad? ¿Hay algún procedimiento para cuántas personas van a contar esos libros? Porque 705 libros suena a una labor que necesita una operación administrativa importante en cuanto a personal. Pues eso le corresponde al registro electoral. Que cómo va a organizarse internamente el registro electoral para realizar ese proceso, no lo sé. Ellos sabrán, además tendrán experiencia. Acaban de inscribir hace poco a un partido nuevo, ¿verdad? Hace, creo que poco más de un mes. Entonces creo que ellos sabrán cómo se van a organizar. Lo que a nosotros nos interesa es que sea como sea que se organicen, no nos vayan a aplicar la operación tortuga. ¿Verdad? Porque la ley dice, y por cierto, que les quede claro a los magistrados que ya les está corriendo el plazo. Que no vayan a pensar que el plazo de los 60 días que dice la ley les va a empezar a correr cuando empiecen a revisar la firma. Ya les empezó a correr desde el día que le fuimos a presentar los libros, el 24 de octubre. Ahí empezó a correr los 60 días. Ahora, la ley dice que son 60 días, hasta 60 días hábiles. Hasta. Y esa palabra la dice literalmente hasta. No dice que tienen que ser exactamente los 60 días. O sea, 60 días hábiles son 75 días calendario. Exactamente. Hasta. Pero si no dice que no lo puede hacer antes. Y si lo hacen 20, y si lo hacen 30, ¿cuál es el problema? El hasta es plazo máximo. No nos vayan a salir entonces con que, como la cuestión es bien complicada, vayan a usar hasta el día, ¿no? Y cabal el día 60 hábil, ahí entonces terminan la revisión. ¿Qué esperan ustedes ese 60 día hábil máximo? Que les digan que los libros están... Que tenemos las 50,000 firmas, como mínimo, que manda la ley. Ustedes han presentado un poco más de 70,000. 70,500 para tener un colchón. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos históricos. El margen de error histórico del tribunal
anda entre el 15 y el 20%. De firmas que casi siempre, como de base, les eliminan a los partidos que llegan. Entonces, entre el 15 y el 20%, el 15 al que menos, 20 al que más, entonces hicimos una proyección y necesitábamos un colchón exactamente como de 70,000 firmas. Nos propusimos inicialmente 75,000, tú te recordarás. Bueno, logramos 70,500 firmas. Tenemos suficiente colchón. ¿Por qué rechazan estas firmas? ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, como la ley dice, y un poco también la ley en este sentido es un poco draconiana, diría yo, de que con cada ficha, de cada firma del ciudadano tiene que ir una copia de su DUI. Por eso es que cuesta tanto logísticamente la recolección de firmas. No es que me voy a parar a la salida de un templo y firme aquí, dice la ley, tiene que ir respaldado con la copia del DUI. No importa el tamaño. Si No. se amplía es mejor o si va en tamaño estándar es igual. Lo que dice la ley es que tiene que ser totalmente visible, ¿verdad? Que no tiene que ser borrosa o que no se logren identificar los datos del ciudadano. Cosa que no tiene sentido, Ricardo, porque y no el registro electoral del Tribunal Supremo Electoral tiene todas las fichas de los DUI de cada ciudadano, pues. Sí, que por eso el registro electoral, ellos tienen las fichas de los DUI. ¿Para qué le hacen al partido en organización que les lleve copia del DUI si ellos mismos pueden verificar si el nombre y la firma en esa ficha corresponde, que lo tienen, por cierto, digitalizado? O sea, y a nosotros a los partidos nos obligan a llevarlo en físico, o sea, impresa. Entonces, es una carga irracional la que le ponen. Pero Aldo, y con tantas bases de datos que se tienen en la actualidad, hasta bases de datos gratuitas, ¿por qué no utilizar este tipo de tecnología que ahorra papel, costos y trabajo al tribunal, y ustedes entregar una base, que esta base se confronte con la que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Por una simple razón, porque la ley no lo dice, y la ley indica que tiene que ser en forma física. Pero nadie lo propone tampoco. Lo que pasa es que aunque lo propongan, ahora no sé, porque las cosas están cambiando y lo vamos a analizar después, pero este fue una especie de seguro que puso la partidocracia para asegurarse que todos los partidos nuevos, hacerle la carga lo más tortuosa posible para convertirse en partido. O sea, esto tenía una intencionalidad, ¿verdad? Y la intencionalidad es que no sea tan fácil para un partido convertirse en partido. A criterio de Cambio Democrático, ¿quiénes estuvieron en la planificación de la cancelación del partido político? No, a nosotros no nos queda ninguna duda, Ricardo, ¿verdad? Detrás de esto se pusieron de acuerdo Arena y el FMLN. Ahí no tenemos ninguna duda. Fue un castigo por apoyar al entonces aspirante a la presidencia, Nayib Bukele. Fue una especie de conspiración para lograr bloquear a cualquier costo, aún torciendo la institucionalidad democrática de este país, que tanto ha costado y que tantos años y tantas luchas ha costado armar, se la volaron de un plumazo, ¿verdad? Por evitar que quienes ellos no querían que llegara a la presidencia lograra tener un vehículo para hacerlo. ¿Por qué no le hicieron el mismo procedimiento a Ghana? Porque ya iba a ser demasiado burdo, demasiado obvio, porque la conspiración ya tenía ya se había vuelto tan evidente, porque una conspiración, para que funcione y para que sea exitosa, no solo tiene que dar buen resultado, sino además tiene que aparentar que no existió. Esa es una de las claves del éxito. Pero como nosotros nos encargamos, porque teníamos la información, de divulgar cómo había sucedido toda esta conspiración, entonces quedaron en evidencia. Entonces ya les era imposible prácticamente ya cancelar. Pero además el argumento, ¿cómo cancelar a Ghana? Porque Ghana no tenía ningún proceso abierto, no tenía ningún tipo digamos, de arista donde podían agarrarse para poderle, ¿verdad?, pasar encima.
Bueno, es Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, quien nos ha expuesto en esta primera mitad del programa cómo atravesó Cambio Democrático este proceso que lo llevó a la cancelación, pero que desde aproximadamente 11 meses están en un nuevo protocolo de actuación para recuperar su vida jurídica con el nombre Cambio Democrático y con sus colores tradicionales amarillo y azul. Regresamos después de este corte. Continuamos con temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el abogado y notario Aldo Álvarez, quien sirve en Cambio Democrático y funciona como secretario de Comunicaciones. Además, es un experto en Derecho Internacional y Constitucional. Y con todos estos valladares, Aldo, tuviste problemas para desarrollar toda la defensa del partido. ¿Cómo está la relación con Nuevas Ideas, con el señor presidente Nayib Bukele? Pudimos observar cómo él a través de sus redes sociales animó e invitó a los miembros de Nuevas Ideas que apoyaran el proceso de inscripción de Cambio Democrático. Además, tengo entendido que les facilitaron algunos equipos que fueron de gran bendición en el proceso que nos comentas de estar con las copias, no sé si escaneos, es toda una logística que tiene que estar en esa mesa. Sí, bueno, nosotros, los amables televidentes recordarán que después de que el partido fue cancelado y que el presidente se inscribe como candidato y la inscripción se logra registrar con éxito y ya se venía ya la campaña presidencial, nosotros formamos una alianza, la triple alianza, ¿verdad? En ese momento, con Gana y con Nuevas Ideas ya partido, ¿verdad? Ya inscrito, y esta alianza, y nos metimos a la contienda, ¿verdad?, electoral, la triple alianza, y apoyamos al presidente y fuimos aliados en esa campaña. Apoyamos el Plan Cuscatlán, apoyamos todo lo que pudimos, aquellas gestas. Llegado las elecciones y habiéndose logrado el objetivo programático que teníamos, ¿verdad? Nosotros terminó la alianza, por supuesto, que son alianzas electorales, pero nosotros continuamos en nuestra alianza con el presidente Nayib Bukele. Él también, además de que lo había dicho desde el momento en que nos cancelaron y lo reiteró después, que nos iba a dar todo el apoyo posible para que nosotros lográramos reinscribirnos. Y de hecho así ha sido, de hecho así fue, porque cuando nos tocó ir a recoger la firma, la operación que hicimos, que te digo, fue una operación a nivel nacional. ¿Ya? Yo no conozco otro partido, salvo el caso de Nuevas Ideas, que fue una cuestión masiva, ¿verdad? Tú te recordarás. No conozco yo otro antecedente de una operación que se ha hecho a nivel nacional. Nosotros lo hicimos a nivel nacional y el apoyo que recibimos de los amigos de Nuevas Ideas fue fundamental en términos logísticos, en términos humanos, en el procesamiento también de los libros y por supuesto el presidente, verá que obviamente él está gobernando y a eso se dedica porque para eso fue electo, el apoyo moral, ¿verdad?, en el sentido de animar a la gente, animar tanto a los miembros de Nuevas Ideas como a la población en general a que no fuera a dar la firma, lo cual agradecemos infinitamente porque tuvo su impacto. En este momento existe una alianza política. Una alianza política con el presidente y tiene lógica, porque vamos a ver, si tú te metiste a una alianza electoral en términos de que tenías un objetivo que era que él se convirtiera en presidente y que siendo presidente ejecutara el plan de gobierno, el plan Cuscatlán, o sea, la lógica que te indica que si te metiste a una alianza para que ese objetivo se cumpliera, pues obviamente que sos aliado de quien tú apoyaste electoralmente para que gobierne y se logren los objetivos que se habían prometido durante la campaña.
tiene toda lógica, ¿verdad? Entonces nosotros en esa lógica estamos y estamos pues apoyando que todas esas propuestas, todos esos cambios que el presidente está impulsando, pero sobre todo nosotros lo estamos haciendo desde una perspectiva de proyección política, ¿verdad? Como aliados que somos, políticos del presidente, en términos, por ejemplo, de la ética del nuevo funcionario de gobierno, por ejemplo. O sea, la ética del nuevo funcionario de gobierno establece un parteaguas en un antes y un después, y por eso es la gran pelea que tienen la partidocracia tradicional con el presidente, porque como se acostumbraron a una forma de hacer política, una manera de hacer política, que era la política del dólar, le llamo yo. A ver, y quieren que apoye tal ley, ¿cuánto hay para mí aquí en la mesa o debajo de la mesa? ¿Verdad? O a las prebendas, ¿verdad? Llegar a un cargo y usufructuar el cargo para poder lograr todos los beneficios personales o familiares que se pudieran, y sobre todo el tratar de proyectar y lograr los intereses de los grupos financistas detrás de ellos, que por supuesto pagaban las campañas. En la alianza electoral no habían pactado o acordado algún tipo de plazas o de posiciones en el caso de que el presidente Bukele llegara a la presidencia. Esa alianza electoral, era muy difícil creerla, que no existía algún tipo de acuerdo en cuotas dentro del gabinete, pero del 1 de junio a la fecha vemos que Cambio Democrático no ha tenido participación en el gabinete, y eso habla bien de que la alianza fue por un objetivo estratégico político y no lo tradicional de buscar cuotas dentro de, aunque sea dentro de las autónomas. Claro, nosotros lo dijimos claro durante la campaña, con todas sus letras, ¿verdad? Nosotros estamos apoyando porque nosotros tenemos una visión distinta de la política y consideramos el ejercicio de la política de una manera totalmente diferente, ética, recta, ¿verdad? Con profundo componente moral y de cara a los intereses de las mayorías, con proyección democrática. Nosotros dijimos, miren, nosotros no estamos aquí, no hemos venido aquí a negociar puestos, ni plazas, ni instituciones como que fueran naipes, ¿verdad? Cosa que, por supuesto, entiendo yo que los que se fueron aliados del otro lado, eso era de las primeras cosas que tenían ya totalmente negociadas, aunque ellos digan que no, todos sabemos que sí. Nosotros nunca lo hicimos. Pero por supuesto dijimos en aquel momento, nuestra satisfacción vendrá a partir de dos cosas. Primero, que se logren ejecutar lo que se está prometiendo en campaña. Segundo, que se gobierne de cara a los intereses de las mayorías. Tercero, que se hagan y se propongan las reformas que este país necesita en términos democráticos. Y cuarto, el apoyo para recomponer a nuestro partido. Y eso, en esas 4 vías, nosotros nos consideramos satisfechos. Claro, en cuanto a la cuestión de gobierno, eso es una cuestión que es progresiva, ¿verdad? No va a ser de la noche a la mañana. Ahora, sí quiero yo acotar que sí hay participación de compañeros en el gobierno, ¿verdad? El secretario general adjunto de Cambio Democrático, el ingeniero Javier Milián, él es presidente de una autónoma, ¿verdad? Y me parece que está haciendo un papel muy, muy bueno, y me parece que le está dando precisamente ese imprimatur que nosotros tenemos de la decencia, de la honestidad, del compromiso ético con la gente y de servir a los intereses de las mayorías. Como cuota, como acuerdo, como consulta de que el gobierno les dice a quién proponen, o un trato directo entre el ejecutivo y el funcionario o el representante de Cambio Democrático. Me parece que este gobierno se tomó bastante en serio, en un buen porcentaje, el hecho de que las personas en las instituciones estén ahí por perfil, ¿verdad? En buena medida, ¿verdad? En muy alta medida. Y me parece que ese fue el caso del compañero que está ahora presidiendo la lotería, ¿verdad? Tiene un perfil muy calificado, ¿verdad? Y creo que esa fue la razón por la cual
también ha sido tomado en cuenta. Y nosotros nos alegramos porque estamos viendo ya, ¿verdad?, que se le está dando otra cara, se le está viendo otra cara. Sí, más una institución como la lotería, sí, muy cuestionada. Y que en los años anteriores, en las, digamos, administraciones anteriores, ha sido señalada como un foco de corrupción, ¿verdad? Terrible. Entonces, así las cosas, ese ha sido el objetivo. ¿Hay ¿verdad? otras personas de Cambio Democrático en el gabinete? No. Solo el ingeniero. Solo el ingeniero Milian nada más. A este momento y este día que estoy hablando. Aldo, 5 meses, 20 días completados de la administración del presidente Bukele. ¿Cuál es el balance de Cambio Democrático de acuerdo a esos 4 pilares de la alianza electoral política? ¿Están satisfechos? ¿Cuáles son la evaluación que ustedes pueden hacer de estos primeros meses de trabajo? Bueno, en primer lugar, la evaluación, el balance, el saldo que nosotros hacemos es positivo. Positivo para el país, porque realmente, vamos a ver, en una escala de problemas, que aquí este país lo que le sobran son problemas, ¿verdad? Porque aquí venimos con una herencia de problemática social increíble, ¿verdad? Pero en una escala de jerarquía de problemas que más agobiaban a la gente, tú te recordarás que en todas las encuestas casi eran unánimes que decían que el problema de la seguridad era el principal problema del país, incluso por encima del económico. Y uno dirá, pero qué raro, ¿verdad? Porque siempre la economía es problema. Sí, es cierto, ¿verdad? Si no tenés dinero para comprar comida, aguantas hambre, sí, pero si ni siquiera tenés vida porque te mataron el AMPA, te mató, entonces ni siquiera vas a poder trabajar para comer, ¿verdad? O sea, tenía toda lógica, ¿verdad? Si yo salgo a la calle y no sé si me voy a morir, de nada sirve que tenga ganas de trabajar, ¿verdad? Entonces, ese era el principal problema, ¿verdad? En el top, ¿verdad? Entonces me parece que este gobierno agarra al toro por los cuernos con el principal problema que agobia a la gente. Claro, como dice el presidente, el país no está bien ahorita, decir que ya este es el paraíso terrenal, pero vamos por el camino. ¿Pero qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que al haberse quebrado el bipartidismo polar, yo le llamo bipartidismo polar, ¿verdad? Porque el bipartidismo puro son 2 partidos, ¿verdad? Pero polar porque estaban 2 partidos y un montón de fragmentos ahí circulando que dependiendo de cada evento electoral jalaban como que fueran magnetos hacia los 2 lados. Habiéndose quebrado el bipartidismo polar y habiendo comenzado ya el cambio del ciclo político en las elecciones del 2018, legislativas, a donde ellos vieron cómo se les desplomaron su base, su voto duro, y la gente y la cantidad de votos que normalmente les daba. Y por eso entraron diputados con muy baja representatividad. Porque pueden decir, no, es que nosotros tenemos 30 diputados, tenemos 20 y tantos. Sí, pues sí, pero ¿con cuántos votos? O sea, ¿cuánto fue el número de votos, el número de electores que terminaron votando por ellos? Una cuestión muy baja. Y luego, viendo el descalabro de este año, 2019, a donde el presidente Nayib Bukele quiebra el bipartidismo polar, hombre, ellos ven que ya el 2021 va a ser como cuando ya te ponen, ¿verdad?, la estocada final en el pecho. Entonces, han tomado una actitud, por lo menos en el ámbito legislativo, de bloqueo. Bloqueo, especialmente los partidos Arena y FMLN, y un diputadito corporativo que anda por ahí, que se ha quedado solo hasta en su propio partido, porque no todos los 3 diputados que tiene ese partido apoyan eso. Sí estoy hablando de Rodolfo Parker, de él estoy hablando, el diputado Parker. Han tomado una actitud tosuda, obcecada y totalmente no constructiva a las propuestas que el presidente ha hecho. Para muestra 2 botones. Primero, el financiamiento de la segunda fase y la tercera fase del plan control territorial. Porque el control territorial no se logra a pura represión, ¿verdad? Esa fue la primera fase. La primera fase era llegar y controlar territorios donde no había soberanía. Porque aquí en este país habían territorios donde el Estado no estaba. El Estado ausente, pero la Mara presente. Y la Mara mandaba. Entonces, ahí no había soberanía. Se recuperó la soberanía de estos territorios. Es la primera parte. El Estado tiene que estar ahí. A donde no estaba, estar. Pero viene la segunda y la tercera fase, que es precisamente
el financiamiento que se necesita para poder pagar, costear y fondear las instalaciones que se van a crear y construir en estos lugares para que se realicen todas esas actividades multidisciplinarias para que los jóvenes no tengan interés en más mínimo en andarse metiendo en pandillas. Por ejemplo, los famosos cubos, por ejemplo, por mencionar algo, ¿verdad? Bibliotecas multimedia, clases de todo tipo de actividades artísticas, musicales, etcétera. O sea, todo eso, pero para eso necesita financiamiento, ¿verdad? La transversalidad. Nos sentimos satisfechos. ¿Y qué es lo que dicen los diputados? ¿Verdad? Claro, ellos están pensando en que no quieren aprobar cosas que hagan ver bien al presidente, porque en la medida en que hagan ver bien al presidente y el presidente quede bien, ellos se ven mal. O sea, fíjate la lógica. En la medida que el presidente fracase, nosotros nos vamos a ver bien. Así lo dijo Eugenio Chicas un día en un programa de televisión, que en la medida que el presidente se vea mal, el FMLN se va a ver bien. O sea, se pueden imaginar la lógica perversa de eso. O sea, si le va mal al presidente, le va a ir bien a mi partido. Si le va mal al presidente, le va mal a todos los salvadoreños. Y si le va mal a todos los salvadoreños, le va a ir bien a mi partido. Por Dios santo, y esas lógicas de qué mente perversa pueden salir, por ejemplo. Y lo dijo en un programa donde yo estaba ahí a la par, ¿verdad? Entonces no es algo que me contaron que dijo, ¿verdad? Porque esa es lo que trató de dar a entender. Pero así piensan casi todos. Así piensan, y así como piensan, actúan. Tienen en su mente aquella fijación de que si el presidente se ve bien, ellos se van a ver mal, y entonces, por tanto, hay que hacer ver mal al presidente. Miralas en el segundo botón, el presupuesto. Estamos ya casi finales de noviembre. Y no se les mira a estos ningún interés en querer aprobar el presupuesto antes de que termine el año. Diciembre, todos sabemos que, ¿verdad?, las últimas plenarias son poco después de la mitad del mes. Y de ahí que se van a vacaciones, que llega el 1 de enero y no va a haber presupuesto. De hecho, públicamente en un programa dijo el diputado corporativo Parker que le parecía que no iba a haber aprobación del presupuesto este año. Muy fresco lo dice, ¿verdad? Muy fresco lo dice. Pero no se ponen a calcular, no se ponen a pensar que la gente los está viendo, que la gente lo está analizando, y que nos vamos a encargar los que hacemos estos análisis y otras personas de conectarle a la gente en su inconsciente, ¿verdad?, social, y para que conecte el hecho de que si no se pueden construir las obras y las promesas que ya están contemplados en el presupuesto el otro año, que es el presupuesto de él. Ojo, este presupuesto es de él, porque el presupuesto con que ha tenido que estar operando de junio para acá es el presupuesto de Sánchez Serén, que presentó el año pasado. Y que, por cierto, le entregaron un cadáver, porque hicieron todo lo que pudieron para entregarle a las instituciones lo más en mal estado posible para hacerlo ver mal, ¿verdad? Y aún así, con todo y eso, ha logrado salir adelante como ha salido. Se imaginarán, amigos, cómo va a salir con un presupuesto que ya ha sido elaborado por él mismo. Pero claro, ahí está la razón por la que no se lo quieren aprobar. Entonces nosotros nos sentimos satisfechos por esta manera de gobernar de cara a los intereses de las mayorías. Es que esa es la clave. Importante las evaluaciones y el análisis de Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, quien nos ha expuesto cuáles han sido esta relación luego del gane del señor presidente Nayib Bukele del 3 de febrero al 31 de mayo y del 1 de junio a la fecha, cómo se están desarrollando en esta alianza política. Regresamos después de este corte. Secretario de Comunicaciones Nacional de Cambio Democrático, quien es abogado y notario de la República. Aldo, en este proceso de tratar de apoyar al candidato Nayib Bukele y que se concreta con la cancelación del partido, de alguna manera el proyecto político de Cambio Democrático queda en stand-by. Luego del proceso de diciembre del 2018 a la fecha, ¿cómo está tratando de resurgir Cambio Democrático?
se mantienen con los principios, con los valores. Ha habido un refrescamiento no solo de la imagen, sino de los principios, de los valores, de cara a lo que tú hablabas, de que ya no existe y se rompió el bipartidismo. ¿Cómo se prepara Cambio Democrático para las elecciones del 2021, considerando que los plazos y los tiempos los va a respetar el Tribunal Supremo Electoral y tendrán la vida jurídica? Bueno, es el momento, pienso yo, de capitalizar, ¿verdad? Es el momento de, lograr sacarle provecho al capital político que has acumulado. Nosotros hemos acumulado capital político que probablemente no teníamos en la dimensión que lo tenemos hoy cuando fuimos a las elecciones anteriores legislativas. Este aprovechamiento, por supuesto, lo digo en sentido positivo, en términos de proyectarnos como una fuerza importante en las próximas elecciones legislativas y municipales. Estoy seguro que las fuerzas que van a tener más proyección legislativa, ¿verdad?, van a ser nuevas ideas, por supuesto, ¿verdad? Cambio Democrático, y en alguna medida gana, ¿verdad? Porque, por supuesto, fue el partido que llevó a la presidencia al actual presidente. Me parece que el descalabro de Arena y el FMLN va a ser descomunal. O sea, la gente ya lo sacó de su mente, lo sacó de su corazón, y ahora los tiene como lo peor, de lo peor que le pudo haber pasado a este país, porque ya conectó la realidad actual de pobreza, miseria, inseguridad, homicidios, desaparecidos, carestía, subdesarrollo, transporte, casi todos los problemas ya los conectó con el mal gobierno que han hecho durante los últimos 30 años Arena y el FMLN. Pero eso no los convierte a ustedes en candidatos ni en ganadores, ni les asegura alcaldías ni diputaciones. ¿Cuál es la apuesta? ¿A qué proyecta Cambio Democrático? Porque, Aldo, yo recuerdo cuando era joven, veía en la televisión, en la radio, a Juan José Martel, a Héctor Dadairesi, a un ingeniero Villacorta, a un Héctor Silva, a señor Morales Ehrlich. Uno proyectaba que Cambio Democrático era un partido de intelectuales, de académicos, de personas propositivas con apuestas técnicas a todo nivel. ¿Esa proyección se mantiene, se ha reforzado, o la apuesta continuará por alianzas con nuevas ideas, con Gana o con otro tipo de organizaciones de la sociedad civil? Nosotros tenemos identidad, tenemos principios y valores democráticos, nos orienta una filosofía, una ideología política, ¿no?, que una visión de la realidad, una visión del Estado, ¿verdad?, que es a partir del prisma de la socialdemocracia. Nos sentimos, si quisiéramos ponerle nombre a ese espectro abstracto que es el espectro político, en la izquierda con vocación democrática, y queremos mantenernos ahí, una izquierda propositiva, coherente, una izquierda pensante, que aporte, que no caiga en las diatribas automáticas en las que caen normalmente el sistema de partidos, los partidos, de gente con rectitud, con ética, que sea intachable, que no se le pueda señalar un pasado oscuro, con las manos limpias, y que no pueda en el futuro decirse que llegaron a enriquecerse a ningún tipo de cargo público. Y nos vamos a encargar de que las personas que sean candidatas o se proyecten como candidatos de Cambio Democrático llenen este perfil. Nosotros no vamos a permitir que cualquiera vaya a ser candidato en términos de que si tiene un pasado manchado, o si tiene algún tipo de señalamiento.
Aquellos que puedan haberlo tenido en el pasado y que fueron miembros de Cambio Democrático, te lo digo, ya no están en Cambio Democrático, ¿verdad? Hace rato que se fueron. Y se fueron porque en nuestra familia no hay lugar para corruptos. En nuestra familia no hay lugar para pícaros. En nuestra familia hay lugar para gente proba, honesta, decente, recta y correcta. Aldo, las elecciones del 3 de febrero con ese gane contundente, categórico del presidente Bukele, algunos hablan de que se rompió lo que es izquierda y derecha. Tú defines a Cambio Democrático como un partido de izquierda. ¿Valdrá la pena continuar en ese esfuerzo luego de que en este momento la ciudadanía, más que si es de un lado o del otro, lo que quiere es que le resuelvan los problemas, y el presidente Bukele ha llegado a eso, a resolver, a ejecutar y a cumplir? Mira, la concepción de la derecha y de la izquierda son concepciones políticas, ideológicas, que no pueden desaparecer porque tienen un fundamento teórico. Si quieres, tú podemos analizar el caso de la situación. O sea, no están amarrados a una bandera de los partidos tradicionales en El Salvador, sino que es una ideología que trasciende a teorías políticas. Sí, una ideología política es como una persona concibe debería de estar organizado el Estado y ejercerse el poder. Eso te lo dice la teoría política básica, ¿verdad? Esa es una ideología política. Como yo creo que debería estar organizado el Estado y debería de ejercerse el poder. Tú te enfrentas a realidades, ¿verdad? A mí me gusta mucho una definición que hace Norberto Bobbio, cuando él dice en su libro Derecha e Izquierda. Al final del día dice, ser de derecha o ser de izquierda es una posición radical personal que se tenga con relación a la idea de igualdad y de libertad. Aquel que tenga como eje fundamental la idea de libertad tenderá a estar en lo que llamaríamos la derecha, y aquel que tenga, digamos, el eje fundamental de su pensamiento, la igualdad, estará quizás en la frecuencia de la izquierda. Pero ¿qué significa esto? No significa que nosotros tengamos una posición ideologizada y mucho menos ideologizante. Fíjate bien, tenemos una ideología, ¿verdad? Ideologizada, que yo te quiera convencer a vos que pensés como yo. Y ya no digamos ideologizante, es creer que si vos no pensás como yo, vos estás mal. Si no te puedo convencer, nada que ver. Partimos de realidades. Este país ha sido tan esquilmado, ha sido tan saqueado, tan mal gobernado, y ha habido tanta corrupción durante tanto tiempo que la gente ya dejó de creer. Eso es lo que ha pasado, porque unos se vendían como de derecha y robaron. Y llegaron los que iban a impulsar el cambio, los llamados a ponerse del lado de los intereses de las mayorías, del pueblo, ¿verdad? Para volver más equitativa esta sociedad, y se hacían llamar de izquierda, y mira en lo que terminaron. Entonces la gente ya perdió la fe. Entonces, para la gente izquierda y derecha no significan más de lo mismo. Derecha e izquierda igual, más de lo mismo, porque eso es lo que han visto. No significa que las ideologías vayan a morir. No significa que no entendamos nosotros que la proyección del presidente Bukele frente a la realidad en la que nos encontramos trascienda banderas y lemas de izquierdas o de derechas, porque lo que hay que hacer es lo que no se ha hecho en este país durante tanto tiempo: llevarle salud a la gente de calidad, educación de calidad, un ejercicio de la política en términos éticos y no corruptos, llevar seguridad de calidad, ¿no? llevar infraestructura de calidad. Entonces, el presidente lo que va a hacer son las cosas elementales que se tendrían que haber hecho en este país y no se han hecho, ni por la que se hacía llamar de derecha, ni por el que se hacía llamar de izquierda. Y en la próxima legislatura entendemos que el presidente estará analizando, yo lo haría, y no me cabe duda que él también, porque él es un hombre muy inteligente, cómo lograr en un Congreso a un partido como Cambio Democrático, ante el descalabro del FMLN, ampliando su rango y espectro en lo que podríamos llamar de la izquierda, a un partido, ¿verdad?, que él inspira, que yo no digo que es de él porque él ya declaró que no es suyo públicamente, pero el partido que él inspira,
y que nace con inspiración del presidente, Nuevas Ideas, digamos, a donde hay una amalgama de gente que tiene distintas proveniencias políticas, ¿no? Digamos, abarcando en ese aspecto desde el centro hasta un pedacito de la izquierda y desde el centro hasta un pedacito de la derecha. Y luego probablemente, no lo estoy afirmando porque yo todavía es demasiado temprano, un partido como Gana en la parte de la derecha, ¿no? Abarcando una parte muy grande del espectro político para lograr llevar gobernabilidad a este país en términos de que la próxima legislatura pueda darle los instrumentos y las herramientas necesarias a él para que pueda lograr hacer lo que durante 30 años en este país no hicieron los que se hacían llamar de derecha y los que se hacían llamar de izquierda. Eso lo tenemos claro, clarísimo. Aldo, luego de estos 60 días máximos hábiles para que les entreguen los libros y les den todo el aval ya de la autorización, vendrán el proceso de las internas el próximo año. ¿A dónde ves tú a Cambio Democrático en el 2021? ¿Cómo sueña la dirigencia de Cambio Democrático? ¿Cuántos diputados tienen uno en este momento? ¿Cuál es la apuesta estratégica en cuanto a diputaciones y alcaldías? ¿Ya están soñando? Bueno, digamos que de soñar se vale soñar, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que, siendo realistas, la proyección exponencial de Cambio Democrático ahora es distinta a las elecciones de 2018, ¿verdad? Y estamos nosotros más que seguros que el número de diputados que podemos lograr en la Asamblea Legislativa va a ser por mucho. Tampoco, no soy tampoco iluso y te digo, vamos a lograr 60 diputados, ¿verdad? Pero un aumento exponencial considerable. Cuando te digo considerable es que estamos hablando de varios diputados. ¿En qué zonas del país? Muy probablemente en las zonas más, digamos, más urbanas, en los centros más urbanos, que es a donde se concentra la gente un poco más formada e informada, ¿verdad? Creemos que en los centros urbanos más grandes del país es a donde podemos lograr la mayor cantidad de representación. Me pregunta gente, ¿y habrán alianzas o no va a haber alianzas legislativas o municipales con Nuevas Ideas o incluso con el propio Gana? Es que la lógica ya en los municipios es diferente, tú sabes, ahí no es la bandera, no es el partido, ahí muchas veces es el candidato local el que pesa, entonces no se descarta, ni tampoco en la legislativa se descarta. O sea, toda vez que a lo mejor la persona que pueda ser candidata de una coalición con Nuevas Ideas sea una persona que a satisfacción de las dos fuerzas políticas llena el perfil para el cual se requiere. O sea, nosotros no estamos haciendo cuentas alegres, sino que estamos leyendo la realidad y creemos que va a haber una participación importante. A la inmediata, lo que viene después de que nos logremos la inscripción es el proceso de afiliación. Hay que darle cabeza bien a eso, taller, porque tenés que tener padrón. Porque ahorita tú me decís, ¿cuál es el padrón de Cambio Democrático? ¿Cuáles son los, en este momento que estoy hablando, cuáles son los militantes de Cambio Democrático, los miembros? Pues son 117. Pero ¿cómo 117? ¿Sí? Los que firmamos la escritura de la Constitución, la ley dice que esos son los primeros afiliados al partido. Pero tampoco hay número para formar el consejo de los que van a decidir quiénes van a ser los candidatos o precandidatos. No, porque la ley te dice que todo ahora va a elección interna. Es más, las primeras elecciones con las que nos vamos a encontrar de las autoridades del partido. Son las primeritas elecciones. O sea, quiénes van a conformar la comisión política, el Consejo Nacional. Esas son las primeras. Una vez que hayas hecho esas elecciones, entonces viene la convocatoria para elecciones internas para los candidatos a cargos de elección popular. O sea que es un proceso, digamos que la ley manda que sea tanto democrática la elección de autoridades como la de los candidatos, ¿verdad? Y por supuesto que así lo vamos a hacer. Aldo, quiero agradecerte el aceptar mi invitación
por acompañarme y por ilustrarnos sobre el resurgimiento, el renacer de Cambio Democrático. Nos ha quedado claro, de acuerdo a tu información, que tienen identidad, que tienen nombre, que mantienen sus colores y que están en la pelea y que están soñando. Así es. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer. Y estamos a la orden, y a los amables televidentes, pues un gran abrazo de mi parte. Ha sido Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático CD, quienes están a la espera que el Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo máximo, le responda favorablemente. Muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.